Perfecto, muchísimas gracias. Hola, hola a todos. Espero que estén pasando un muy buen día. Como dijo Lorena, hoy vamos a continuar con el ciclo de charlas de Analytics Takeover, que hasta ahora pues ha estado lleno de charlas de muy alto nivel. Si alguno no ha visto alguna de las charlas, por favor, en el momento en el que se publiquen, vayan a verlas. Los charlistas han sido excelentes, los temas cubiertos han sido diversos e interesantes y pues todas han valido muchísimo la pena. Por favor, si alguno no ha visto alguna, por favor, eh, denles una oportunidad. El día de hoy vamos a tener la charla acerca de construcción de dashboards interactivos con Shiny. Mi nombre es Sergio Morales, como ya bastante sabrán. Soy parte del equipo de Action como líder técnico. Soy parte también del COE de Analytics. Y pues un poco más ampliando mi background del lado de Analytics, también soy profesor de un curso del posgrado de Analytics de la Universidad Senfotec acá en Costa Rica. Ok, primero darle las gracias a el COE de Education, todo el equipo que ha estado colaborando para traerles estas charlas a ustedes y también al equipo de organización del lado del COE de Analytics que ha hecho un excelente trabajo. Ok, entonces el tema de hoy, como les mencioné, es la construcción de dashboards interactivos con el paquete Shiny en R. Ok, entonces, antes de comenzar, algunos pasos administrativos. Pueden encontrar esta presentación que están viendo en este momento en la dirección que aparece en pantalla, fireblend.com/shiny_talk.pdf. Ahí pueden descargar el PDF y este va a contener esta misma slide, entonces pueden ahí hacer la referencia. Y además, todos los samples de código que están producidos y que vamos a ver durante la presentación se encuentran en este repositorio de GitHub que también aparece en pantalla, github.com/fireblend/shiny_talk. Ahorita vamos a verlo también para ver su contenido y ver un poco la estructura de los archivos. Ok, ahora sí estamos listos para comenzar. ¿Qué es Shiny? Shiny es básicamente un paquete de R que facilita la construcción de aplicaciones web interactivas que se encuentran basadas en datos. Esto no es un hard requirement, no necesariamente una aplicación de Shiny tiene que estar basada en datos, sin embargo, pues R está muy orientado hacia lo que es manipulación de datos y pues Shiny está construido en base a la idea de poder manipularlos de manera sencilla y mostrar resultados de manera efectiva y sencilla de entender en un dashboard. ¿Ok? Si alguno de los que están en la presentación no han visto R o no han tenido ninguna experiencia con R, entonces aquí hay un resumen bastante rápido. No necesitan conocimiento muy profundo de R para poder entender los contenidos de esta presentación. Pueden descargar R, el lenguaje, desde su página en CRAN, que es el Comprehensive R Archive Network, que es el repositorio de paquetes de R, incluyendo el R base, que es el que tenemos que descargar para poder hacer uso de los recursos de esta presentación. Así como RStudio, que es el ambiente de desarrollo por excelencia de R, que pueden descargar de manera gratuita desde rstudio.com. Sí hay que separar descargar esos dos paquetes por separado. Como resumen breve, R es un lenguaje de programación funcional. Personalmente me gusta mucho porque tiene una sintaxis y una gramática muy coherente y muy homogénea, a diferencia de, por ejemplo, Python, que a veces se enreda un poco qué es una función, qué es un método, y cuando se están utilizando objetos, ahí se enloda un poco la comprensión del código. R es muy consistente en su gramática. Algunos de los quirks de R a los que tenemos que acostumbrarnos es, por ejemplo, este primero de la flechita como asignación de variables. Entonces, cuando veamos esa flechita dentro de los samples de código que veamos a continuación, pues podemos estar relajados de que simplemente es una asignación de variable. Otra curiosidad que tiene R es que se encuentra indexado en base a 1. Esto lo que quiere decir es que los índices de las estructuras de datos empiezan en 1 y no en 0, como estamos acostumbrados. Tiene el efecto secundario de que si restamos el índice mayor menos el índice menor, no va a darnos la longitud de la estructura, como lo harían en otros lenguajes de programación. Pero aparte de eso, es igual que como lo esperaríamos. Y si quieren continuar con su aprendizaje de R o si quieren empezar a aprender R y empezar a usarlo más allá de esta presentación, les recomiendo que visiten esta página que tiene la versión final de R for Data Science, un libro excelente, que es una muy buena referencia acerca del lenguaje en general y de su uso en el área de Analytics. Ok, habiendo dicho eso, podemos comenzar.
Acá hay una secuencia de sentencias para iniciar rápidamente con Shiny dentro de nuestro ambiente de R, independientemente de si estamos trabajando en la consola de R o en un archivo de código. Podemos escribir esas 3 sentencias y con esto ya vamos a tener nuestro primer ejemplo de R corriendo. La primera sentencia es la de instalación. Entonces, con esta función de install.packages podemos especificar el nombre del paquete Shiny y con esto se va a instalar de manera automática el paquete y todas sus dependencias listas para ser usada. Para importar este paquete, simplemente utilizamos la sentencia de library con el nombre del paquete que queremos utilizar y de esta forma ya vamos a cargar todas las funciones y atributos que exporta este paquete. Y finalmente podemos utilizar la sentencia de run example incluida con Shiny que nos permite correr cualquiera de los 11 ejemplos que vienen con Shiny por defecto. Pueden encontrar el detalle de cada uno de estos ejemplos dentro de la documentación de Shiny y además la página de Shiny tiene también su propia galería de ejemplos adicionales por si esos no fueran suficientes. Entonces con esto, solamente estas 3 líneas ya vamos a tener nuestra primera aplicación de Shiny corriendo. Veamos justamente cómo se ve esta. Entonces voy a salir de la presentación un momento y voy a entrar a este tab en el cual tengo preparado este primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a observar, tenemos una interfaz bastante sencilla con un título, que en este caso dice Hello Shiny, un slider acá que nos permite modificar un valor numérico y este valor numérico va a dictar la granularidad de las canastas que aparecen en este histograma de la derecha. Los datos con el que se utiliza este dashboard son provistos por defecto por R y es la cantidad de tiempo que se necesita para esperar entre erupciones de un geyser en Yellowstone, si no me equivoco. Entonces, como podemos ver, este es un dashboard bastante sencillo con una visualización de este lado del histograma y un aspecto interactivo aquí del lado izquierdo con el cual podemos interactuar con la manera en la que se visualiza el gráfico. Ok, ahora voy a volver a la presentación para seguir avanzando. Este ejemplo también lo van a encontrar de manera pública y en vivo en esta dirección que ven aquí abajo y posteriormente, después de esta explicación, voy a explicar cómo es que lo subí y cómo se publican estas aplicaciones a Shiny Apps. Hablando estructuralmente, una aplicación de Shiny va a tener 2 componentes principales dentro de nuestro código. Vamos a contar con un objeto de interfaz, de UI, que, como su nombre lo indica, va a controlar el layout y la apariencia de nuestra aplicación. Y por otro lado, vamos a tener una función de servidor que predeciblemente va a tener la lógica y también la definición de los mapeos de interactividad de nuestra aplicación. En el ejemplo anterior, por ejemplo, teníamos que había un mapeo entre el slider de granularidad con la manera en la cual se desplegaba el gráfico resultado, el histograma. En código, así es como se manifiesta esta estructura. Primero, vemos la sentencia de library, ¿verdad? Que va a determinar que estamos haciendo uso de la librería de Shiny. Luego, vamos a declarar un objeto de UI y un objeto de server. Y finalmente, vamos a tener la sentencia de Shiny App que asocia los objetos que declaramos arriba, el UI y el server, con los parámetros necesarios para hacer uso de Shiny y ejecutar nuestra aplicación web. A continuación, vamos a ver cómo se construye cada uno de estos 2 elementos. Empecemos entonces con el elemento de interfaz gráfica, el de UI. La manera en la que estos se distribuyen es bastante similar a cómo funciona en lenguajes, por ejemplo, como lo son HTML o XML o la definición de layouts de muchos otros lenguajes estándar que se organizan como una estructura jerárquica, como un árbol. Entonces, primero vamos a tener un contenedor principal que generalmente va a ser la función de fluid page, que está diseñado de tal forma que permita que los elementos se acomoden de manera lógica, independientemente del tamaño de nuestro viewport, de la pantalla por la cual lo estamos viendo. A partir de este contenedor, podemos empezar a agregar componentes. Estos pueden ser
otros elementos que afectan de alguna manera la jerarquía de nuestro UI, como lo son contenedores, o elementos individuales como texto, imágenes, botones, etcétera, que van a caer sobre estos contenedores y van a estructurarse de la manera de la cual estos contenedores dictan. ¿Cómo se ve esto del lado del código? Pues como les decía, respetamos la estructura jerárquica. Vamos a tener un árbol de componentes con un elemento en el root. Voy a activar el puntero. Entonces vamos a tener el fluid page siendo el root de nuestra página. Y a partir de esto vemos que tenemos dos hijos componentes de este fluid page. En primer lugar, un panel de título con el texto Hello World. Y en segundo lugar, un sidebar layout, que es a su vez otro tipo de contenedor. Este contenedor de sidebar layout es uno que es bastante popular, en el cual vamos a tener una barra lateral y un contenido principal, en donde se van a mostrar los elementos, visualizaciones y pues el contenido principal de nuestro dashboard. Y es justamente el que utilizaba el ejemplo que acabamos de ver. Entonces podemos ver que este sidebar layout puede recibir ciertos argumentos opcionales. Por ejemplo, acá lo que estamos diciendo es que la barra lateral se va a encontrar del lado derecho y vamos a tener dos hijos que en este caso son el panel lateral y el panel principal, en el cual solamente va a haber unas líneas de texto. Ok, entonces este es un layout bastante sencillo. Hay otros contenedores que podemos utilizar para hacer uso de navegación un poco más compleja y dashboards un poco más complejos. Entonces, como les mencionaba, teníamos el sidebar layout para separar entre una barra lateral y un contenido principal. Tenemos el uso de fluid row y fluid column para generar layouts basados en distribuciones ya sea horizontales o verticales, que también son responsive hasta cierto punto por esa palabra de fluid, que es lo que determina. Tenemos también la construcción de tabset panel y sus tab panels para generar interfaces basadas en tabs. Y finalmente, el navlist panel como ejemplo, que es utilizado para generar listas de navegación, que son componentes de primer nivel que podemos utilizar para agrupar diferentes dashboards dentro de una sola aplicación web. Y además de estos, existen otros que podemos consultar en la documentación de Shiny. Hablemos entonces de los elementos que podemos ir agregando a los aspectos visuales de nuestra aplicación. Voy a hacer aquí una distinción entre los elementos que son puramente visuales. Esto significa elementos con los que no vamos a interactuar. Por ejemplo, texto, imágenes y diferentes otros elementos como iframes o divs o spans o otros elementos de HTML que nos gustaría incluir dentro de nuestra dashboard, pues para explicar bien el contenido y pues que se vea bastante bien. Y los elementos que sí son interactivos y con los cuales vamos a tener que generar interacciones en la función de servidor, como lo son botones, sliders, dropdowns, etc. Okay, entonces, dentro de nuestro primer grupo, encontramos que muchos de los tags de HTML, si nosotros tenemos experiencia con HTML, tienen su función análoga dentro de Shiny. Y pues es tan sencillo como utilizarla como una sentencia normal. Entonces, por ejemplo, tenemos la P, que va a funcionar para generar párrafos nuevos. Si queremos generar subtítulos de diferente tamaño, entonces podemos jugar con la familia de H, igual que como lo haríamos en HTML, H1, H2, H3, etcétera. Y esto pues nos va a generar títulos de diferente tamaño. Strong y M se utilizan para negritas e itálicas. Image se utiliza para agregar imágenes, etcétera. Entonces, muchos de los tags de HTML a los que estamos acostumbrados van a estar representados de alguna manera por medio de funciones de Shiny. Y además, muchos de estos reciben como parámetros opcionales atributos que estos tags normalmente tendrían. Por ejemplo, si vamos a hacer un link, entonces sería cuestión de llamar a la sentencia de A con el parámetro href apuntando a la dirección web que nosotros queremos llevar. Igual, esta función de imagen recibe el source que apunta a la dirección que queremos desplegar, etc. El estilo visual de Shiny está completamente basado además en Bootstrap para quienes tengan experiencia en ese campo, por lo que si quieren proveer temas alternativos, pueden hacerlo por medio de archivos CSS y el parámetro de tema que se especifica como parte del contenedor raíz de nuestra aplicación, de la sección de UI. ¿Ok?
Pasemos ahora a un segundo ejemplo que busca mostrar un poco de estos elementos. Pueden acceder a él. De nuevo, también está en vivo y disponible desde la dirección que aparece en pantalla. Acá voy a entrar yo al segundo y voy a volverlo a cargar. Acá lo que vamos a notar es que este ejemplo está dividido en dos partes. Del lado derecho podemos ver el código que genera este ejemplo y del lado izquierdo podemos ver el ejemplo propiamente. Más adelante en la presentación voy a mostrarles cómo se despliega un dashboard de esta manera. Sin embargo, para esta ocasión en particular vamos a poder comparar lo que vemos del lado izquierdo con el lado derecho, que es lo que lo genera. Entonces, del lado izquierdo podemos ver que tenemos un título, tenemos un sidebar layout con un panel lateral del lado izquierdo y un contenido principal del lado derecho. El contenido principal tiene dos tabs con los cuales podemos navegar a diferentes contenidos y podemos ver que dentro de los espacios, los contenedores, vamos a tener diferentes elementos pues que nos parecerían bastante comunes en HTML. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de Gap que es a su vez un link que nos lleva a la página principal de Gap. Tenemos también que tenemos dos párrafos. Dentro de los párrafos existen por aquí una anotación de código para mencionar los tags que estamos utilizando. Y acá podemos ver que tenemos un título, un subtítulo, tenemos texto con diferentes font families y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo utilizar algunos de los tags que mencionaba anteriormente, como el strong, el em, el tag de código, diferentes colores y el uso de spans para definir estilos específicos dentro de subconjuntos de texto. Del lado del código, entonces, podemos ver que se cumplen las condiciones que mencionaba anteriormente. Tenemos un elemento de UI, ¿verdad? Que está definido aquí arriba, que podemos ver, comprende todo el código. Tenemos también aquí abajo una función de server, que en este caso está completamente vacía. Y al final llamamos al Shiny App con los dos elementos. El server vacío no importa, puesto que aquí no tenemos ningún elemento interactivo con el que queramos hacer algo. De este lado podemos ver entonces que tenemos como root un fluid page. A su vez, tenemos como hijos de este fluid page el título de la aplicación que vemos aquí arriba, el sidebar layout, que contiene el panel lateral y el panel principal. El sidebar panel contiene una imagen que tiene como su declaración de source esta imagen del logo de Gap y el ancho de 250. Y esto está rodeado a su vez por una declaración de A que apunta hacia la página de Gap. Acá adentro tenemos declaraciones de párrafos y dentro de la declaración de los párrafos tenemos donde aparecen estas tags con la declaración de código, pues tenemos simplemente hijos aparte, digamos, declarados dentro de este elemento como si fuera su propio contenedor. Igualmente con el segundo párrafo que tenemos acá. El panel principal, a su vez, tiene como único hijo un tab set panel, que es todo este elemento que vamos a ver aquí, que contiene los dos tabs correspondientes. Y tenemos un tab panel que corresponde al tab número 1 y un tab panel que corresponde al tab número 2. Entonces, en el tab panel 1 podemos ver que tenemos un H2, un H3 que representan estos dos subtítulos, varios párrafos. Podemos ver acá que hacemos uso de un estilo en particular como parámetro opcional que simplemente especifica en CSS cuál es la familia de font que queremos utilizar y podemos ver que en el resultado efectivamente se refleja ese cambio. Y acá también, interesantemente, podemos generar divs y spans para afectar ya sea porciones de código, porciones de componentes visuales o subgrupos dentro de párrafos u otros elementos. Y estos tabs continúan aquí siendo interactivos. Podemos ver que este tab del número 2 contiene varios elementos que también juegan con los H's para generar este efecto de títulos que van siendo progresivamente más grandes y tienen una alineación declarado hacia el centro. Y así es como generamos este dashboard que está acá, que está hasta ahora compuesto únicamente de elementos visuales no interactivos. Volvamos entonces a la presentación para continuar con los elementos interactivos.
Y resulta que hay bastantes de ellos. Entonces, todos los que podamos imaginar, o por lo menos los que podemos imaginar básicamente, van a estar incluidos dentro de Shiny por defecto. Y además hay otras librerías que permiten el uso de diferentes otros widgets. Entonces, ahí vamos a encontrar lo que son action buttons, radio buttons, checkboxes, fechas, archivos, inputs numéricos, inputs de tipo slider, ya sea con solamente un rango máximo, un rango mínimo y máximo. Vamos a encontrar dropdowns, entre otros. Hay muchísimos y todos estos pueden consultarse en el Widget Gallery de Shiny, que es un producto de RStudio y además podemos de una vez consultar el código y verlos en acción y de esta manera entender más o menos cómo es que funcionan. Acerca de esto, veamos que muchos de estos elementos son en su diseño y filosofía homogéneos. Entonces, una vez que veamos cómo funciona uno, vamos a entender cómo funcionan los demás. Para agregar output reactivo, que es la manera en la que se denomina este contenido interactivo, vamos a seguir dos pasos. El primero es declarar un objeto de input y un objeto de output dentro de nuestro layout. Estos pueden ser texto, imágenes, tablas, data frames, HTML puro, mapas, líneas de tiempo, etcétera. Y vamos a ver que hay un montón de paquetes compatibles con este tipo de visualización. Entonces, ¿a qué me refiero con un objeto de input y un objeto de output? Puede ser, por ejemplo, que como en el primer ejemplo que vimos, al modificar el valor de un slider, esto vaya a tener un impacto sobre un objeto de output, que en ese caso era el histograma de tiempos de espera. Y una vez declarados estos elementos, lo que vamos a hacer es especificar cómo estos se muestran y cómo se mapean entre ellos, cuál es la lógica que los une por medio de la función de server, que hasta ahora no hemos tocado. Como les mencionaba, todos los widgets tienen un funcionar bastante estándar y por lo tanto los entendemos de la siguiente manera. Primero que todo, al declararlos, vamos a también declararles un ID por medio del cual vamos a poder referenciarlos dentro de la función de servidor. Este ID va a ser utilizado para obtener un arreglo de valores. Siempre para todos los elementos interactivos vamos a obtener de vuelta un arreglo de valores y para poder accederlos vamos a utilizar sus índices. Acordémonos que los arreglos dentro de R están indexados en base 1. Entonces, por ejemplo, en este slider de la derecha tenemos que el primer valor, 14, sería accedido por medio del índice 1 y el segundo valor, 64, sería accedido por medio del índice 2. Acá tenemos un ejemplo de una aplicación interactiva básica. Acá vamos a ver del lado de la derecha que tenemos un elemento de UI, de nuevo con nuestro Fluid Page, y lo que hemos agregado dentro de nuestro elemento de Sidebar Panel es un Select Input, que en este caso es un Dropdown. Entonces aquí lo que podemos ver es que tenemos este primer elemento que es el ID de nuestro elemento, es bar, una etiqueta y las opciones que están disponibles por medio de este dropdown. Y además, en nuestro main panel tenemos un text output en el cual lo que queremos hacer es imprimir la opción que el usuario ha elegido entre estas dos. Y tiene su propio ID para poder referenciarlo dentro de la función de del servidor. Del lado del servidor podemos ver que hemos agregado el objeto de input y output que son provistos automáticamente a la hora de que se corra la aplicación web. Y acá hemos asignado a selected bar dentro de output, puesto que es un elemento de output, la solución a la función de render text, que en este caso lo que va a hacer es generarnos el texto para mostrar dentro de ese text output. Acá utilizo la función de rpaste para sumar el string de uShows con el valor actual de input var, que en este caso es la opción que ha sido elegida por medio de este dropdown. ¿Ok? Un tema importante que hay que notar aquí es que en diferentes puntos de nuestro código van a encontrarse diferentes scopes de ejecución. Y dependiendo de dónde nosotros pongamos nuestro código, por ejemplo, de preparación para la ingestión, de eso va a depender cuántas veces este se va a ejecutar o cuándo se va a ejecutar. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando con datos estáticos y no queremos que cambien durante toda la ejecución de nuestra aplicación, lo que tiene más lógica es ponerlo fuera del bloque de servidor, puesto que el código que se encuentra acá solamente va a ser ejecutado una única vez cuando la aplicación se ejecute por primera vez. Si nosotros, por el contrario, ponemos el código dentro de la función de servidor,
pero fuera de los triggers que son activados por cualquiera de nuestros inputs, entonces este fragmento de código se va a ejecutar únicamente cada vez que el usuario visita la aplicación. Por ejemplo, si le da refresh a la aplicación, acordémonos que esto es una aplicación web que está corriendo sobre un servidor y entonces, a pesar de que varias personas entren y el usuario le dé refresh, pues es la misma aplicación la que se está ejecutando. Y finalmente tenemos un tercer scope de ejecución, que es el que se encuentra dentro de los triggers que se encuentran asociados a los mapeos de interactividad que hemos establecido. Cada vez que el input bar cambie, que es una de las dependencias por medio de las cuales se define el valor del selected bar en este caso, va a ejecutarse el código que se encuentre dentro de este bloque. Por lo que, de nuevo, si estamos trabajando con datos estáticos, tiene mucho más sentido ponerlo en este bloque de código en el cual solamente se va a ejecutar una única vez y no ponerlo acá para estar cargando los datos estáticos a cada rato, ¿verdad? Que no van a estar cambiando. Sin embargo, vamos a ver unos casos especiales dentro de poco. Al agregar visualizaciones, que es algo que pues dentro de un dashboard es fundamental, ¿verdad? Como vimos en el primer elemento ejemplo en el que teníamos un histograma. Bastantes de los paquetes de visualización de R son compatibles con Shiny, ggplot2 y Laris para la generación de gráficos, Leaflet para la generación de mapas y muchos otros. El único detalle que hay que tomar en cuenta es agregar la llamada de generación o la sentencia de generación que estemos utilizando relevante al paquete elegido dentro de nuestra función del server. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un server sencillo en el cual tenemos un output que hemos definido previamente que se llama plot points dentro de nuestro aspecto visual. Y vamos a hacer uso de la función renderPlot. Acordémonos que anteriormente habíamos usado renderText para determinar texto. Aquí lo que estamos retornando es un plot. Y estamos haciendo una llamada de ggplot. Aquí se sale un poco del alcance de esta presentación el uso de ggplot. Sin embargo, también tiene una sintaxis bastante estándar y es muy sencillo de aprender. Acá lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar un gráfico de puntos con los datos y las columnas que estamos utilizando son el var1 y el var2. Veamos que este var1 y var2 son a su vez valores que vienen de un input. Entonces podemos asumir que probablemente dentro del dashboard que corresponde a este server hay dos dropdowns para elegir las columnas y ahí podemos elegir entonces de manera dinámica cuáles son las columnas que se grafican en esta función de ggplot. Ok, y además mostramos aquí que podemos elegir el tamaño, el ancho y el alto de la visualización generada. Hablemos ahora de una excepción a lo que había mencionado antes, acerca de trabajar con datos estáticos y no estáticos. Resulta que, imaginemos que estamos trabajando con un API que contiene demasiada información y no podemos traerla toda de una sola vez. Eso lo que quiere decir es que probablemente vamos a tener que hacer varias llamadas para poder cumplir con los requisitos del usuario de nuestro dashboard. Por ejemplo, si estamos interactuando con el API de Twitter y estamos mandando a traer tweets en una ventana de tiempo, puede ser que nuestro usuario primero quiera todos los tweets de la última semana y después decida que quiere atrasar esa ventana de tiempo a la semana anterior. Ok, para eso obviamente es imposible mandar a traer todos los tweets al puro principio de la aplicación, habidos y por haber, y mostrarlos de esa manera basándonos en datos estáticos. Vamos a tener que estar llamando al API constantemente. Para eso, Shiny provee lo que se conoce como expresiones reactivas. Las expresiones reactivas son una asociación de elementos interactivos no con outputs, sino con datos. Y lo que vamos a decir es, cada vez que este elemento de interacción, en ese caso la ventana de tiempo, cambie por acción del usuario, lo que vamos a hacer es volver a llamar al API y actualizar los datos. Pero esto no va a ocurrir todas las veces que interactuemos con alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque solamente estos datos son dependientes de ese elemento de ventana de tiempo. Todos los otros elementos van a acceder a una versión en caché de estos datos que solicitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se declara un bloque reactivo dentro de nuestra función de server. Y acá lo vemos. Podemos ver que declaramos aquí con la función de reactive y estamos extrayendo la fecha de inicio y la fecha final de nuestra ventana de tiempo por medio de elementos interactivos que en este caso se llaman begin date y end date. Estos elementos, al ser incluidos dentro del bloque de reactive,
van a considerarse dependencias. Y lo que va a causar esto es que cada vez que el usuario cambie alguno de estos valores, este bloque de reactive se va a activar y va a actualizar los datos. Pero fuera de este bloque, esos datos no se van a actualizar, se van a utilizar los datos cacheados por medio del bloque. Ok, podemos ver aquí que el bloque reactive solamente es llamado cuando el data que se encuentra en caché se ha desactualizado por medio de la interacción con los inputs de los que depende. Ok, y podemos ver acá que es el mismo segmento que habíamos visto anteriormente de visualización, que en vez de estar utilizando el data, la variable, estamos llamando a el bloque de reactive que acabamos de declarar aquí por medio de este nombre. Ok, entonces esto garantiza que en caso de que sea necesario, vamos a hacer la llamada al API, pero si no es necesario, si el usuario no ha cambiado esa ventana de tiempo, entonces vamos a utilizar la información que se encuentra en caché. Ahora pasemos a un ejemplo más grande y más elaborado con todo lo que hemos visto. Y después de esto voy a hablar acerca de cómo preparar nuestros ejemplos y publicarlos. Ok, entonces voy a pasar a mi tercer ejemplo. Un momento nada más. Para este ejemplo estoy utilizando el dataset, uno de los datasets que más me gustan de Kaggle, que se llama el Complete Pokémon Dataset. Hoy es el Incomplete Pokémon Dataset por primera vez en varios años. Y como podemos ver, es un dataset que contiene información de 802 Pokémon de 7 generaciones. Ok, acá podemos ver que tiene varios atributos y ya podemos ir viendo un poco cómo es el layout visual de este dashboard que preparé. Podemos ver que tenemos pues nuestro título, tenemos una barra lateral aquí a la izquierda, un contenido principal con 3 tabs. Acá esto se utiliza para generar filtros y podemos ver aquí que tengo filtros categóricos por medio de generación, tipo y tipo secundario, filtros numéricos para el peso y la altura de los Pokémon. Y aquí tengo unos radio buttons para decidir si quiero ver solamente Pokémon legendarios o no. Ok, del lado de la derecha tenemos varios tabs. En primer lugar, un data table que refleja el estado de nuestro dataset después del filtro que ha sido aplicado acá. Entonces, por ejemplo, si solamente quiero ver Pokémon legendarios, puedo hacer clic acá y efectivamente aquí solamente se me muestra el resultado de este filtro que estoy aplicando. Adicionalmente, este componente provee montones de facilidades. Como podemos ver, tiene cierto grado de interacción. Puedo ordenar aquí por diferentes atributos. Está paginado. Puedo mostrar aquí cuántos entries quiero yo que se muestren a la vez. Puedo incluso hacer búsquedas aquí específicas basado en cualquiera de las columnas. Aquí es porque tengo aplicado este filtro. Y además he agregado un botón de descarga que me permite descargar los datos en el momento en el que estoy. Entonces acá puedo abrirlos y me va a resultar en el dataset filtrado. Ok, en este segundo tab tengo una visualización sencilla. Esta es la distribución de tipos por generaciones y además un conteo de Pokémon por generaciones. Esto es cuando tengo seleccionadas todas las generaciones en este filtro. Si no, entonces lo que pasa es que el eje X, que en este caso es la generación, va a pasar a ser el tipo y el eje Y, bueno, no, perdón, el color va a pasar a ser el tipo secundario. Entonces aquí también podemos analizar un poco la distribución de tipos basados en una generación en particular. Finalmente, acá tengo otro tab en el cual tenemos unos elementos interactivos extra. Aquí esto es una comparación de stats para el subset de Pokémon que todavía están aquí seleccionados por medio de estos filtros y puedo elegir dos stats, por ejemplo, el ataque y la defensa y asignar un color a la distinción de elementos. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es filtrarlos a todos y podemos ver que lo que hace esto es generarme un plot de puntos basado en las dos columnas que tengo acá elegidas y me determina en el gráfico de arriba el color, alguna variable categórica que yo elija, como por ejemplo el tipo. Y aquí abajo lo que podemos ver es una aproximación de distribución para cada una de esas columnas, aquí del lado izquierdo el ataque, del lado derecho la defensa, con separaciones que también están basadas en la variable categórica que elegí arriba, ya sea el tipo primario, el si es legendario o no. Acá podemos ver que los legendarios se van un poco más hacia la derecha, que tiene bastante sentido, y generación. Ok, entonces ahora veamos
cómo fue que elaboré este dashboard. Acá también estoy utilizando el mismo truco del que les voy a hablar después de esto, en el cual estoy desplegando el código de esta aplicación junto con la aplicación misma y podemos ver que se puede desplegar ya sea al lado, en este caso no era muy conveniente, o al final. También otra cosa que podemos notar aquí es que, a diferencia del ejemplo anterior, tengo en este caso dos archivos, uno de UI.r y uno de server.r. Y esta es otra estructura que nos permite utilizar Shiny para que nuestros archivos pues, se encuentren un poco más distribuidos y además aseguremos la separación entre visualización y mapeo y lógica. Entonces veamos primero el elemento de UI. Ya esto se parece bastante a los otros ejemplos que hemos visto. Aquí tenemos el root de Fluid Page, un panel de título, un sidebar layout. Acá tal vez lo que podemos ir viendo son los inputs. Acá tenemos los selectize inputs que corresponden a los atributos categóricos que vimos arriba en la barra lateral. Podemos elegir la generación, el tipo principal o el tipo secundario. Como estos inputs van a llenarse de manera interactiva o dinámica a la hora de cargar el dataset, entonces inicialmente determinamos que las opciones y la opción seleccionada por defecto se encuentran en nulo. Aquí para los sliders de peso y altura, que también nos permiten filtrar basándonos en esas condiciones, estoy declarando unos valores por defecto debido a que esta función sí necesita valores enteros por defecto, o si no, va a reclamar. Entonces aquí es por eso que puse estos números arbitrarios. Sin embargo, también son actualizados de manera dinámica a la hora de cargar los datos. Y finalmente aquí tengo una declaración con los radio buttons de la barra lateral, en el cual tenemos tres opciones. Estas sí son provistas de una vez, puesto que son solamente sí, no y cualquiera. Y una opción por defecto. Del lado del panel principal podemos ver que aquí están nuestros tabs. De interés es la tabla de Data Table que teníamos en el primer tab, ¿verdad? Esta tabla interactiva que nos permitía ver los datos, compaginación, búsqueda y diferentes opciones ahí de highlight y orden. Y para este elemento estoy utilizando una librería externa que se llama DT, que provee ese elemento. Y pues es cuestión de simplemente declararla y ponerle un nombre. Este es el ID con el cual vamos a referenciarla dentro de nuestro objeto de server. Acá también tengo un download button que pues de nuevo solamente ocupa un ID y la etiqueta que se muestra en nuestro dashboard. En el segundo tab, lo que tenemos es un simple plot output que va a mostrar la distribución de tipos con la condición particular que teníamos y ahora vamos a ver cómo la logramos del lado del servidor. Y en el tab panel tenemos un fluid row que permite que tengamos esos tres inputs del stat número 1, el stat número 2 y la columna categórica que determina el color para las visualizaciones del tercer tab. En este caso aquí tenemos un select input, en realidad tres select inputs que nos permite hacer esa selección. Y como estamos utilizando un fluid row, eso nos permite tenerlos lado a lado como observamos aquí arriba. Después de esto, declaro los dos plots que estamos viendo abajo. Entonces tenemos el de correlación, en este caso el de puntos, y finalmente un segundo plot que va a ser un plot compuesto y me genera estos dos que están aquí, el de funciones de aproximación de densidad. Ok, eso es todo para nuestro objeto de UI. Ahora pasemos a nuestro objeto de server. Dentro de nuestro objeto de server estoy importando algunas librerías adicionales a Shiny. Tengo ggplot2 para generar las visualizaciones, Grid Extra para generar esa visualización compuesta que vemos en el tercer tab y Dplyr para hacer una transformación sencilla al cargar nuestros datos. Los datos están siendo cargados desde esta página web, que es un repositorio que yo también tengo, y corresponden a un CSV estático. Lo que estoy haciendo aquí en esta segunda sentencia es simplemente eliminar algunas de las columnas que no nos interesan para que no se extienda mucho el data table que visualizamos en el primer tab. Y aquí también estoy sacando de una vez el peso mínimo y máximo y la altura mínima y máxima para luego poder llenar con esos datos las opciones de los sliders. Acá empieza nuestra función de server y podemos ver que recibimos el input, el output y el session, que en este caso es utilizado por los sliders y el selectize para funcionar correctamente. Esto es simplemente cuestión de agregar este parámetro aquí y durante la ejecución del dashboard va a ser provisto de manera automática.
Ok, entonces tenemos aquí el update a slider input, que es lo que dinámicamente va a llenar nuestros sliders con los valores correctos, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que estoy actualizando la configuración de ese componente, el que se identifica por medio del ID de weight, con este mínimo, este máximo y estos valores por defecto, que va a ser del mínimo al máximo para obtener toda la ventana. Hago lo mismo con los valores de altura. Del lado de los inputs de selección, los dropdowns categóricos, lo que estoy haciendo es obteniendo todos los valores únicos dentro del atributo de generación, y eso nos permite que al final, pues aquí tengamos dentro de las opciones de la 1 a la 7, y estoy concatenando any a ese resultado para agregar la opción de que no se aplique ningún filtro. Hago lo mismo para el Type 1 y el Type 2, obteniendo los niveles de los valores únicos para esos atributos, Type 1 y Type 2. Y de esta manera lleno esos dropdowns dinámicamente. Este fragmento reactivo que está acá, lo que se asegura es que nuestro dataset solamente se actualice cada vez que yo cambio uno de los valores de filtro que tiene ese panel lateral. Entonces, lo que estoy haciendo acá es una simple secuencia de ifs en la cual yo pregunto que si alguno de estos valores categóricos es diferente de any, que impediría la aplicación de este filtro. Genero una máscara booleana sencilla que simplemente pregunta o filtra los datos de tal forma que los atributos, las muestras mostradas, sean solamente aquellas cuyo atributo de generation sea igual al especificado por el usuario. Hago lo mismo con el tipo 1 y el tipo 2 y con los valores de isLegendary, que acordémonos tenían las opciones de sí, no y cualquiera. Por otro lado, tengo estos filtros adicionales que lo que nos aseguran es que los resultados mostrados sean solamente aquellos que se encuentran en esas ventanas para los atributos de tamaño y peso. Y de nuevo podemos ver que accedemos a estos valores por medio de los índices. Y recordemos, en R indexamos a partir de 1. Ok, aquí utilizo la función de na.omit debido a que no todos estos Pokémon en el dataset tienen valores de altura y peso y no hice ningún tipo de limpieza. Entonces, lo que hago acá es simplemente omitir esos valores nulos para que no se muestren en el data table resultado y no interfieran con las funciones estadísticas que estamos utilizando. Acá tenemos la porción que se encarga de renderear el data table en el primer tab, y pues es tan sencillo como retornar el dataset que estamos utilizando. En este caso, vean que estamos llamando a la función reactiva que corresponde al bloque que declaré arriba, y esto lo que nos va a permitir es que esto siempre se mantenga actualizado de acuerdo a las opciones que el usuario ha elegido en la barra lateral. Del lado del manejador de descargas, el botoncito que hayamos agregado para poder descargarlo en formato CSV, lo que tengo es un download handler que lo que permite es simplemente especificar el nombre del archivo. En este caso le estoy poniendo Pokémon- y la fecha actual, .csv, con este separador, y entonces esto me va a generar el nombre del archivo. Y para escribir a el sistema de archivos local, pues simplemente llamo a write.csv, de nuevo con el resultado de nuestro bloque reactivo, que va a asegurarse de que los datos reflejen las ventanas de peso y tamaño y los filtros categóricos que estableció el usuario en la barra lateral. Aquí tengo el primer gráfico de barras, que acordémonos tenía dos condiciones. Si la generación que está siendo seleccionada es una en particular, por ejemplo, solo los Pokémon de la generación 1 o 2 o 3, entonces vamos a establecer en el eje X el tipo 1 para diferenciar por tipos, hacer un conteo de tipos, y el color lo va a dictar el tipo secundario de cada Pokémon. De lo contrario, si no hay ningún filtro establecido, entonces el eje X va a ser representado por la generación para hacer un conteo de Pokémon por generación, y el color lo va a determinar el tipo primario de cada uno. Acá tenemos los otros gráficos que corresponden al tab número 3. De este lado tenemos el gráfico de puntos, que son provistos por inputs. Acordémonos que arriba en el tercer tab teníamos la opción de elegir los dos stats que queríamos comparar entre ataque, defensa, ataque especial y defensa especial, y entonces recuperamos esa selección del usuario por medio de los inputs, y además tenemos el color a partir del cual va a hacerse la separación categórica. Aquí simplemente es cuestión entonces de llamar a ggplot con estos valores que hemos extraído, acá como
una nota interesante es que normalmente se utiliza la función de AES para determinar estos elementos, sin embargo estoy utilizando AES string porque estos elementos que están solicitados por el usuario son recuperados como strings y no como elementos de los datos que proveemos. Es un detalle que pueden tener en cuenta. Y finalmente tenemos aquí los últimos dos gráficos de distribución, los que estaban lado a lado en el tab tercero. Y pues de nuevo recuperamos la selección del usuario y hacemos los gráficos. Aquí estoy utilizando la librería Grid Extra para mostrarlos lado a lado en un layout con dos columnas y eso me resulta en los dos gráficos puestos lado a lado. Ok, y ya con esto tenemos el dataset, perdón, el dashboard que vimos anteriormente. Ok. Voy a continuar con la presentación para dar unos últimos detalles acerca de Shiny. Hablemos ahora de qué vamos a hacer a la hora de publicar o compartir una aplicación de Shiny. En primer lugar, Shiny tiene una estructura estándar que dicta cómo tienen que estar distribuidos los archivos y el código dentro de la misma. Entonces tenemos dos opciones y las vimos reflejadas en los ejemplos anteriores. La primera es incluir todo nuestro código dentro de un archivo de app.r dentro de un directorio que contenga el nombre de nuestra aplicación. Eso lo que quiere decir es que solamente puede llamarse app.r. Este nombre sí es una palabra reservada, digamos. O alternativamente, podemos tener igual dentro de un directorio con el nombre de nuestra aplicación, un objeto UI.r y un server.r separados, que esto es una buena práctica, en particular cuando los dashboards ya son significativamente grandes y queremos asegurarnos de la separación entre la lógica y la interfaz. Opcionalmente, tenemos un objeto de description y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar cómo es que estaba mostrando el código lado a lado con los dashboards, que tiene que ver con este archivo de description que podemos opcionalmente proveer dentro de nuestra aplicación. Acá tengo el repositorio en el que están los ejemplos y de nuevo ustedes tienen acceso a este repositorio, pueden entrar y descargarlo. Y podemos ver que dentro de cada uno de los ejemplos, acá tengo, como les mostré anteriormente, los archivos separados de servidor y de UI para este ejemplo. Y tengo un archivo de description. Dentro de este archivo de description hay varios parámetros opcionales y aquí podemos ver que podemos proveer un título, un autor, un URL, una licencia, unos tags por si queremos taguearlo de alguna forma y se declara que es de tipo Shiny. Acá, para el truco que les mencionaba, se utiliza el parámetro de display mode, que en este caso dice showcase, y eso lo que quiere decir es que el código se va a presentar lado a lado junto con nuestro dashboard. Eso significa que va a estar abierto y los usuarios van a poder ver ese código. Alternativamente, el otro ejemplo que tengo, que es el básico, y como podemos ver, este sigue la otra convención en el cual solamente hay un archivo de app.r que contiene tanto el servidor como el UI. En el description podemos ver que el display mode es normal y eso lo que quiere decir es que el código no se va a mostrar, sino que lo que se va a mostrar es simplemente el dashboard terminado. También tengo subido acá versiones con showcase y sin showcase de ambos ejemplos. Si ustedes pueden entrar ahí, ya están en vivo. Voy a volver a la presentación. Y continuando con el tema de compartir y publicar, hay pues diferentes maneras de hacerlo dependiendo de nuestro propósito y nuestra audiencia. Si la persona que va a recibir nuestro dashboard también está trabajando con Shiny en RStudio o si por ejemplo ustedes están interesados en ver dashboards que otras personas han publicado, entonces Shiny incluye varias funciones muy útiles que nos permiten cargar los dashboards de manera dinámica, como lo son el run URL, el run GitHub e incluso el run Gist. Y esto nos va a permitir mandar a llamar dashboards y ejecutarlos de manera directa sin tener que descargar nada previamente ni demás. Todo lo que hay que hacer es hostear un archivo zip que respete la estructura que describí anteriormente y llamar al run URL o hostearlo dentro de un repositorio de GitHub y como los que acabo de mostrar, ponerlos a correr por medio de un run GitHub. Incluso también soporta los gists de GitHub, que son algo así como el Pastebin, ¿verdad? Que ofrece GitHub para correr la aplicación. Acá tengo un ejemplo de cómo es que se hace esta ejecución. Simplemente desde la consola, desde un archivo de código, mando a declarar la librería de Shiny y después uso la función de run GitHub con el nombre del repositorio, el nombre del usuario
Y en este caso, como mis ejemplos se encuentran dentro de subdirectorios y no están en la raíz del repo, entonces especifico el subdirectorio en el cual se encuentra la aplicación que quiero correr. Ok, voy a cambiar aquí de página brevemente para que puedan ver esto en acción. Entonces aquí tengo RStudio abierto y acá dentro de mi consola voy a poner a correr esta sentencia de run GitHub y podemos ver que lo que va a pasar es que va a descargar de manera automática el master y pues aquí pone a correr nuestro dataset. Ok, entonces aquí podemos verlo ya corriendo de manera interactiva desde RStudio. Voy a volver a la presentación, denme un momento. Listo. Alternativamente, si nuestra audiencia es menos técnica y no va a estar corriendo RStudio, entonces podemos, como estas son aplicaciones web, empotrarlas dentro de una página web utilizando un iframe. Sin embargo, la restricción es que sí tienen que estar corriendo en un Shiny server. ¿Qué es un servidor de Shiny? Pues podemos ya sea configurar el nuestro por medio del uso de Shiny Server, que se encuentra acá disponible en este repositorio de GitHub, o utilizar un servicio de pago gratis como lo es shinyapps.io, que es lo que yo he estado utilizando para publicar mis aplicaciones, los ejemplos que he mostrado hoy. Las cuentas gratis incluyen hosting para 5 aplicaciones de Shiny y sí tienen algunas restricciones bastante fuertes en cuanto a cuánto tiempo pueden seguir vivas y qué tantos recursos pueden utilizar. Sin embargo, para generar pruebas de concepto o experimentar un poco, pues está bastante bien. Ya con eso terminamos el contenido de esta presentación y si alguno tiene alguna pregunta, entonces es el momento de compartirla. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Ok, creo que no tienen preguntas. Igual, como les decía Genial. Sergio, pues va a quedar la presentación. Cuando finalicemos el evento, vamos a enviar todas las presentaciones y los links para que los puedan revisar. Si ustedes tienen de pronto preguntas que salgan en el transcurso pues del día o la próxima semana, pueden contactar a Sergio, que les ayuda pues a resolverlas. Bueno, vamos a ver cómo finalizado la charla del día de hoy. Agradecerle a Sergio por su tiempo y a todas las personas que asistieron a esta charla. Vamos a dar también el ganador del evento de ayer, o de la charla de ayer, que es Sergio Morales. Ya también lo había conversado con él. La idea es que el sorteo que hagamos el día de hoy lo hacemos anunciando el lunes. Y los ganadores los vamos a estar dando o los vamos a estar enviando en un correo finalizando el evento. Y también quería como recomendarles algo y es que puedan traquear toda esta información cuando asisten a las charlas de education en el timesheet para que por favor las agreguen. Y eso sería todo. A todos feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias. Y sí, los invito también a que participen de la charla que hace falta la próxima semana. Y de nuevo, reiterar las gracias al equipo de Education y al CODE de Analytics que ha estado colaborando para poder llevarles este contenido de tan alta calidad. Que estén bien. Chao.